Si es para el Señor, déselo con todo su corazón. Póngase de pie en esta mañana, vamos a la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. ¿Será que es verdad lo que dice esa alabanza? No hay nadie como tú. Nadie, hermano. Nunca lo dude, jamás. Nadie como nuestro Dios. Y quiero que vaya conmigo a Corintios. Hemos estado tocando este tema desde las 8 de la mañana. Y quizás como siempre lo hacemos, vamos a dar una pequeña remembranza de lo que se habló para caer en contexto, que usted que nos acompaña a este culto pues le siga el hilo. 1 Corintios capítulo 3 y vamos a ir al versículo 16. Cuando lo haya encontrado, usted me dice un fuerte amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Léalo conmigo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Leo una vez más. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Vamos a orar. Amantísimo Señor, te damos gracias por las alabanzas. Gracias, Señor Jesús, por las ofrendas. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por el deseo en el corazón de todos los que estamos acá de venir a encontrarnos contigo, de venir, Señor, a buscar tu rostro diligentemente. Háblanos al corazón. Permítenos, Señor, hablar tu palabra con denuedo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento. Hablamos desde la mañana acerca, o el tema que nos atañe es acerca de la persona del Espíritu Santo. Y decíamos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y hablábamos de algunas características que tenía el Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo está en nosotros? Hablábamos acerca que el Espíritu Santo está en usted y está en mí, y el Espíritu Santo nos acompaña a donde quiera que usted vaya, no importa a donde usted vaya. Si yo estoy acá en la iglesia, el Espíritu Santo está conmigo, está en mí. Si yo estoy en una cantina, el Espíritu Santo no se sale y se queda en la puerta para que yo entre. Si yo voy a otro lugar que no sea un lugar bueno para un cristiano, el Espíritu Santo no sale de mí. El Espíritu Santo vive y mora en mí. Entonces, ¿por qué no actúa el Espíritu Santo en la cantina? ¿Por qué no actúa en un burdel, en un lupanar? Porque tú y yo lo contristamos, hablando de ejemplos. Entonces, la persona del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, decíamos que Él quiere actuar en nuestra vida, pero no va a actuar porque es un caballero, y Él va a actuar si yo le doy permiso de que Él actúe, de que Él toque algo en mí. ¿Y qué tengo que hacer yo para que Él actúe en mí? En primer lugar dijimos que era rendirnos a Él, dejarnos ser transformados por Él. El Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros es el mismo, independientemente de lo que tú o yo hagamos o los dones que tengamos. Quien nos da la capacidad de realizarlo es el mismo Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo de Dios nunca se va a ir de ti ni se va a ir de mí. Cuando la palabra del Señor habla que hay algo que detiene todavía la destrucción, que el diablo sea desatado, muchos dicen que es la iglesia, pero no es la iglesia, es el Espíritu Santo de Dios que está deteniendo que pasen esas cosas, porque está esperando el momento que hasta el último sea salvo de todos aquellos que Dios ya escogió. Entrando en contexto, quiero comenzar diciéndoles a esta hora que si nosotros le permitimos al Espíritu Santo actuar, Él obrará sin límites en nuestra existencia o en nuestra vida. Hubieron grandes hombres en la historia de la iglesia moderna, del cristianismo moderno. Uno de esos hombres fue Billy Graham. El Espíritu Santo usó a este hombre de tal manera que eran miles, millones, me atrevería a decir, de personas que venían a los pies del Señor por medio de la palabra de este hombre. Otro hombre fue G.J. Ávila. El Espíritu Santo lo usó a él para que mucha gente viniera a los pies del Señor. Y si tú y yo en esta mañana nos dejamos utilizar por el Espíritu Santo, haremos cosas, como lo acabo de mencionar, sin límites. El problema es que nosotros los cristianos, les decía a los hermanos, cuando hablamos del Espíritu Santo,
queremos ver un montón de cosas sobrenaturales. Ojo, el Espíritu Santo es sobrenatural. Cuando yo digo cosas sobrenaturales, nosotros queremos ver que pasen cosas que no son sobrenaturales, sino que nosotros queremos ver cosas místicas. Nosotros queremos ver como en aquella ocasión de Moisés, que tiró la vara y se convirtió en serpiente. Ahí había un propósito para todo eso que estaba pasando. Para que el Espíritu Santo se mueva aquí, no quiero que me malentienda, que va a ser un tema de otro día. Usted no tiene que estar hablando un montón de cosas que mucha gente ni va a entender ni se va a edificar. Para que el Espíritu Santo se mueva aquí, tú tienes que abrir tu corazón y dejarlo que Él se mueva. Muchos decíamos en la mañana, muchos de nosotros no hemos visto manifestaciones del Espíritu Santo. Ponía algunos ejemplos, puse un ejemplo de este servidor, de un momento que yo viví con el Espíritu Santo de Dios, de un abrazo literal que Él me dio. Pero el Espíritu Santo se puede manifestar a tu vida como Él quiera hacerlo. Decíamos que el Espíritu Santo, la presencia del Señor, no da miedo, iglesia. Si tú estás en un lugar y estás escuchando cosas y esas cosas en vez de alegrarte te da gozo, tenés temor, eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el consolador. Él me va a dar paz, Él me va a dar gozo, me va a dar tranquilidad. Nunca, jamás Dios da miedo. No, es todo lo contrario. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Y el Espíritu Santo está en todo lo que Dios es, está el Espíritu Santo. Porque es un Dios trino. Les preguntaba en la mañana, ¿creen en la Trinidad? Y algunos no levantaron la mano. ¿Ya? Bueno, usted puede tener esa creencia, pero la Biblia nos asegura, tal vez no lo dice literalmente, pero sí la Biblia habla de un Padre, de un Hijo y de un Espíritu Santo. Ahora bien, el Espíritu Santo de Dios tiene algunas características específicas. El Espíritu Santo permite adentrarnos en la dimensión sobrenatural. Veamos los milagros. ¿Qué es un milagro? Con todo respeto, un milagro no es alguien que tiene un cáncer y fue al médico y el médico le extirpó el cáncer y el cáncer desapareció. Esa es una sanidad, porque lo operaron. No, un milagro es una persona que tiene un super ultra mega tumor y de repente le dice el médico, aquí están las radiografías, usted tiene un tumor que si no se opera se va a morir. Y dice, Señor, yo te amo, por favor, haz un milagro en mí. Y de repente le dice, le vamos a tomar la última ultra, valga la redundancia, para que sepamos a dónde es que vamos a trabajar. Y miren, la ultra no apareció absolutamente nada. Eso es algo sobrenatural. ¿Qué significa sobrenatural? Que usted y yo no tenemos explicación para ello. Explíqueme usted cómo se pudo abrir el Mar Rojo. Explíqueme cómo se pudo partir el Jordán. Eso no tiene ninguna. ¿Cómo cayó pan del cielo, maná? Eso no tiene una explicación. Los científicos y toda esa gente que son escépticos, ahí andan buscando cómo, si no, que lo del Mar Muerto del Mar Rojo, perdón, fue un viento que sopló y que se paró. No, la Biblia dice que caminaron en medio del mar y caminaron en seco. ¿Qué es eso? Eso es un milagro sobrenatural. Moisés tenía esa relación con Dios. Y después la fortalece un poco más cuando sube al Sinaí. Todos aquellos que en nuestra vida querramos tener una intimidad con el Espíritu Santo, vamos a ver cosas sobrenaturales en nuestra vida. Le comento una. Estamos en un evento en el ISRI y llevamos un montón de cajitas. Íbamos a repartir a todas las mamás de los niños que tienen ahí sus terapias. Y de repente llegamos y, para ser exacto, llevábamos alrededor de 250 cajas. Se nos había dicho que eso era el promedio de personas que estaban ahí. Cuando llegamos empezamos a bajar las cajas para tenerlas en un solo lugar y comenzó la actividad. Los que tenían que hacer lo que tenían que hacer lo hicieron. Nosotros cantamos esto y lo otro. De repente, bueno, ahora vamos a hacer la fila para recibir la cajita. La cajita llevaba un regalito, una golosina y una toallita o una colchita. Y comienzan, hermanos, a pasar y comienzan a pasar y comienzan a pasar y comienzan a pasar y comienzan. Hermano, eran 200, 300, llegamos a repartir 560 cajas a 200 y nosotros llevamos 250. ¿Sabe cómo se llama eso? Milagro, gloria a Dios.
Sobrenatural, nosotros nos quedamos con la boca abierta. Yo no sé, hermano, me hubiera encantado grabar el video para ver cómo se multiplicaron, para ver cómo iba agarrando uno y quizás esa misma iba para todos. Y de repente ya no hay. Nosotros hicimos un círculo, me recuerdo, se sentía una presencia inmensamente hermosa de parte del Señor cuando estábamos orando, dándole gracias a Dios porque todos tenían su cajita. 250 cajas, 560 gentes les dieron su cajita. Hermano, no quiere buscar la explicación a eso. Ese es el actuar del Espíritu Santo. ¿Se acuerda de la multiplicación? Muchos de nosotros creemos que la multiplicación era porque no tenemos a veces el contexto cultural. Nosotros creemos que iban pasando la canasta y que la canasta iban agarrando. No, hermano. Antes el pan se partía y se pasaba. El pescado se partía y se pasaba. Imagine usted partir un pan y nunca se acabe. Y lo iban pasando y se iba multiplicando. Y el milagro es que después sobraron, dice, 12 cestas. Hermano, eso es algo sobrenatural. Que quienes lo vivieron en ese momento, cuando esa gente estaba conectada con el Espíritu Santo, primeramente el mismo Jesucristo, cuando levantó al cielo y lo bendijo. Pastor, mire, yo de verdad que nunca he tenido una experiencia con el Espíritu Santo porque no has querido. Porque no nos hemos dejado llevar o entrar en lo sobrenatural sería la palabra. No iba a decir aventura, pero no, aventura, no, en lo sobrenatural de Dios. ¿Se recuerda del pastor que le conté que le encontraron unas tortillas en el patio, en la guerra? Eso es algo sobrenatural, hermano. ¿Se acuerdan lo que le conté de mi hermano menor, de su tambo de gas? Que le duró 1 año y medio. Un tambo de gas dura ¿qué? Un mes y medio. 1 año y medio. Y ese loco come bastante. Eso es algo sobrenatural. Cuando tú y yo nos metemos con el Espíritu Santo, vamos a conocer lo sobrenatural de Dios. Y yo le voy a dar un consejo. Es necesario, diga conmigo, es necesario que usted camine en lo sobrenatural. Ya no solamente en lo que está a la vista, lo que se ve, no. Por eso nosotros los cristianos a veces no nos pasan las cosas, porque no creemos en lo sobrenatural. Ojo, sobrenatural de Dios, hermano. No esté queriendo ponerle micos y pericos a cosas que no son aquí. No, sobrenatural de Dios. Cuando tú y yo caminamos en lo sobrenatural de Dios, va a ser algo maravilloso. ¿Por qué? Porque vamos a tener intimidad, que el viernes hablamos tanto de la intimidad con Dios. El Espíritu Santo de Dios le dije que tiene algunas características. Ahora bien, quiero hablar algo del Espíritu Santo, que es un tema bien polémico. Y quiero que se vaya conmigo a Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Este tema, unos dicen sí, otros dicen que no, otros dicen que era para la antigüedad, otros dicen que era para los que estaban con Jesús en ese momento, otros dicen que ya no, otros dicen que sí. Ya vamos a ver eso. 3:29 del libro o del Evangelio de Marcos. Si usted le pone atención, allá en el versículo 20 hay un como subtema. ¿Qué me dice ese subtema? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero el 29 dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio. Esto es bien importante, véame para acá. ¿Cuál era o qué era lo que estaba pasando? En contexto, se había sanado a una persona y los fariseos decían que en el nombre de Belcebú se había sanado a esa persona. Y Jesús comienza a argumentar con ellos y le dice, mira, un reino dividido no funciona. Si el diablo es contra el diablo, pues nunca va a crecer. Y ahí surge esa palabra, ese versículo 29. Léalo una vez más conmigo para que usted le agarre deseo de aprenderlo. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es, póngale atención a la palabra reo, sino que es reo de juicio eterno. La blasfemia contra el Espíritu Santo no se refiere a tener dudas si las prácticas de una iglesia en particular son verdaderamente bíblicas. El primer punto acerca de la blasfemia del Espíritu Santo. Si usted de repente dice, no, a mí se me hace que lo que están haciendo ahí no es bueno, y eso pues no es una blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo tampoco se refiere a albergar un pensamiento espontáneo e irrespetuoso. Como decir, lo digo con respeto al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios no sirve.
Eso es mentira, tampoco es una blasfemia. La blasfemia sí es una blasfemia, pero no es una blasfemia que no tenga perdón. No sé si me está entendiendo. Tampoco se refiere a luchar contra el pecado después de la salvación. Usted y yo vamos a luchar toda la vida hasta que venga el Señor o nos llame antes. Vamos a luchar contra el pecado, en nuestra vida. Entonces eso tampoco es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora bien, para entrar, la blasfemia contra el Espíritu Santo, póngale atención, es un rechazo constante de la obra de convicción y santificación del Espíritu Santo a lo largo de toda una vida. Los que persisten dentro de ese rechazo no serán perdonados. Le dije que le pusiera atención a qué palabra. Reo. Usted es prisionero de no creer que el Espíritu Santo salva. Usted está condenado. Usted es muerto eternamente, está condenado, no tiene solución. Y aquí entra otra controversia: la bendita predestinación. Si usted está predestinado, que desde la fundación del mundo, usted está predestinado para ser condenado y que no va a tener oportunidad, que esto y que lo otro, es un gran rollo que no nos vamos a meter a eso. Ojalá algún día tengamos el tiempo de hacerlo, a las 7 de la mañana, no en un culto. Dios, no podemos negar que Dios sabe quién se va a salvar y quién no. ¿Ya? No sé si me entendió. Dios lo sabe. Dios sabe a qué persona se le va a presentar el evangelio y esta persona está ya cerrada de que a él nadie lo salva, que esto se va a condenar. Él ya lo sabe. Y no vamos, como les dije, vamos a entrar en ese tema. El tema es el Espíritu Santo de Dios. Si usted conoce a alguien que se ha cerrado con respecto a la obra del Espíritu Santo, con mucho amor, sígale insistiendo. Usted haga lo que le corresponda hacer a usted. Pero dentro de las características del Espíritu Santo de Dios está esto: la blasfemia contra Él que no tiene perdón. La ofensa contra el Espíritu Santo que no va a ser perdonada jamás. Imagínese a alguien que se le presente el evangelio y dice no, se muere en ese momento. Está condenado, hermano. No hay oportunidad ni cuando resucite, ni cuando Dios nos levante. Los resucitados en Cristo, los que estamos en Cristo resucitarán primero, y los otros, los que habíamos quedado, y dicen no, pero vamos a tener otra oportunidad. Si tú ahora, en el tiempo de la gracia, no conoces a Cristo como tu Salvador, estás condenado si te mueres. Los que estén vivos es otra cosa, es otro tema. Por eso Dios te está dando ahora la oportunidad de poder hacerlo. Ahora bien, el Espíritu Santo se manifiesta en cada creyente como Él quiere. ¿Cómo le puso un alto Dios a... se me fue el nombre, el de la burra. Balaam. ¿Cómo le puso un alto a Balaam? Haciendo que una bestia le hablara. Y aún así no hizo caso. Hasta que vio Dios, por medio de un ángel, se manifestó a Balaam. ¿Cómo se manifestó ante Saulo? Dice la Biblia que fue un gran resplandor que lo tiró al suelo. Así se manifestó a él. El Espíritu Santo se puede manifestar a ti de distintas formas. Pero no importa cuál sea la forma de cual Él se manifieste a ti, lo importante es que tú reconozcas que es la obra de Él. Váyase conmigo, por favor, a Corintios 12. Corintios capítulo 12. Como Él quiere, se va a manifestar a ti. Y el Espíritu Santo en capítulo 12 de Primera Corintios. Hermano, estábamos hablando a las 8 del Espíritu Santo y de repente me sonaron la música. Yo creí que tenía 5 minutos de estar hablando. Y eso, cuando me fui de aquí a la oficina, le dije: Señor, qué hermoso es hablar de ti. No se siente el tiempo. Hermano, si usted de repente está leyendo la Biblia y solo ya leyó 3 minutos y está durmiendo, usted no sabe que es tener contacto con el Espíritu Santo. O decir: no, yo voy a entrar al culto después de las alabanzas. A mí me interesa la palabra. ¿Estás dormido? No te interesa. Porque si el Espíritu Santo está en ti, tú vas a querer alabar al Señor en la alabanza también, para preparar tu corazón y llenarte con el pan que viene después de ello. Le decía a los hermanos, la alabanza no es un relleno. Muchos piensan que canten, que sigan cantando. No, hermano, la alabanza es algo hermoso en una liturgia. 12:4.
¿Lo encontró? Léalo conmigo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El que canta, ¿quién lo dirige? El Espíritu Santo. El que reparte, ahí está más adelante, no lo vamos a leer, con liberalidad, ¿quién lo dirige? El Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu. Es por eso que en otras ocasiones yo les he dicho a ustedes como iglesia, yo no puedo tener un pretexto, ni usted tiene un pretexto para no obedecer, porque es el mismo Espíritu. Yo no puedo decir ella tiene mayor capacidad que el Espíritu que está en mí. Es el mismo Espíritu, es mi carnalidad, es mi concupiscencia, mi falta de conexión con Dios la que me impide obedecer al Espíritu Santo de Dios. Pero si usted y yo estuviésemos conectados, hermano, aquí retumbaría de gente, aquí en todas las iglesias, de gente que de verdad quiere tener un contacto con el Espíritu de Dios. Ahora bien, somos templo y morada, ese ya lo leímos. El Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. No llega de paseo, ¿sí? En la antigüedad, decía a las 8, el Espíritu Santo de Dios no estaba en la tierra como ahora. En la antigüedad el Espíritu Santo de Dios descendía sobre alguien y lo hacía hacer maravillas y posteriormente se iba. Pero cuando Jesús viene y Él muere y todos tristes porque murió y de repente resucitó, gloria a Dios, Él ha resucitado y le dice, tengo que irme, una vez tristes todos los discípulos, y les dice, les conviene, imagínense Jesús usando esas palabras, les conviene que me vaya, porque yo me voy, y usa una palabra bien linda, pero les enviaré, ¿qué dice? Pero dice una palabra antes de esa, dice otro consolador, o sea que ¿quién era el primero? Era Él. Les enviaré otro consolador, el Espíritu de verdad que habitará. Hermano, el Espíritu de Dios está aquí con nosotros. Usted vaya en su carro, en el bus, a pie, en bici, en patines, en patinete, en lo que sea, vaya hablando con Dios. Su Espíritu, el Espíritu Santo que está en usted, lo escucha. Ya vamos a hablar de esas características del Espíritu Santo. Ahora bien, el Espíritu Santo de Dios tiene distintos nombres. Uno de ellos es el Espíritu de Dios. Y no le voy a decir porque son varios y son varios versículos, no vamos a terminar ahora. Los más específicos se los voy a mencionar. El Espíritu del Señor, váyase a Lucas 14, 18. Ese sí, Lucas 14, 18. El Espíritu del Señor. Dice la palabra en el 18 del capítulo 14 de Lucas. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado, ¿estoy en Lucas ahí? Sí, 4, 18, sí. ¿Yo dije 14? Ah, pues no, es Lucas 4, 18. Sí, 4, 18. Yo dije 14, hermano, estoy loco. Es que es el olor a los camarones. 4, 18. Me gusta el 14, quizás porque es el 14 de febrero. Ay, sí, ahí está. Dígalo, bueno, léalo conmigo. El Espíritu, ¿de quién dice? Del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a poner libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Eso es donde está escrito anteriormente acá. Allá en Isaías, ¿verdad? ¿Se acuerda que Jesús entró a la sinagoga y tomó el rollo y leyó en Isaías, el Espíritu de Dios está sobre mí? Otro nombre del Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, Romanos 8:9. Esto es importante, Romanos 8:9. El Espíritu de Cristo. Dice la palabra de Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu ¿de quién? De Cristo, no es de él. Mire, tan sencillo. Hermano, por favor, véame para acá. Es preocupante que la iglesia no sienta la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Cuando digo iglesia me refiero a nosotros, a cada persona individualmente. Eso es preocupante.
Si hay alguien que tiene 2, 3, 5, 6, 7, 10 años de ser cristiano y dice, mire, la verdad que yo no siento nada, usted no es cristiano. Usted está inventando. Se lo acabo de leer ahí, léalo una vez más. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según... Le pregunto, véame para acá, seguimos leyendo después. ¿Es verdad eso, hermano? Debería de ser una verdad absoluta, pero no es cierto. Ustedes dicen, ya no deberían vivir según la carne. ¿Cuál es según la carne? Según mis deseos, según mis pensamientos, según lo que yo armo, las historias que me armo en la cabeza, y eso voy a hacer. No, tú no puedes vivir según la carne, dice Pablo, según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora, dígame si no hay cristianos que caminan, entre comillas cristianos, que caminan como cualquier persona que no conoce al Señor. Su manera de actuar, su manera de hablar, con las personas que se mezclan, los lugares que visitan, no vienen, no leen, no oran, no hacen absolutamente nada que dé una respuesta a aquel que lo ve que está caminando en el Espíritu. Caminar en el Espíritu, hermano, no es estar aquí dándome golpes de pecho, oh, aleluya, Señor. Eso no es caminar en el Espíritu. Si nosotros, perdóneme, pero como soy cristiano evangélico, voy a hablar de mí. Nosotros a veces, show es el que hacemos, hermano. Hablando de toda la iglesia. Para que vean, para que digan esto y lo otro. Y cuando salimos de aquí, nuestra vida no es ni la sombra de lo que decimos aquí adentro. No, caminar en el Espíritu, hermano, es obedecer. Caminar en el Espíritu es amar. Aquel que me está atizando, te amo. De verdad. No de aquí para afuera. No, si es fácil, va a decir, sí, te amo, Toche. Soy un gran mañoso, pero te amo. Él es mi amigo, pero yo lo molesto. No es que sea mañoso. No, el Espíritu, de verdad, si yo voy a caminar en el Espíritu, es mira, me has robado, me has ultrajado, me mentiste, me has humillado. Pero ¿sabes qué? Te amo, de verdad. No, hombre, no, de verdad te amo, en serio. El Espíritu Santo de Dios, o si tú caminas en el Espíritu, no te va a costar decirle te amo a esa persona que te ha hecho. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Lo demás, hermano, es pura palabrería. Siga leyendo el versículo. El Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué dijimos al principio de la prédica? ¿Cómo yo obtengo al Espíritu Santo de Dios? Recibiendo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Le decía a los hermanos que hubo un momento, incluso todavía hay lugares en los que se menciona que si tú no hablas en lenguas, tú no tienes al Espíritu Santo. Eso es falso. Si usted me encuentra aquí que Jesús habló en lenguas, yo voto toda mi teoría. Dice que cuando se fue a bautizar, el último de los profetas, ¿quién fue? Juan el Bautista. Le dijo, no, Señor, yo necesito ser bautizado por ti. Y le dijo, no, tengo que hacerlo por algo de obediencia. El bautismo antes era por perdón de pecados. Ahora el bautismo es como un testimonio. Pero Jesús no tenía que ser perdonado de pecado. Él es el Hijo de Dios. Pero lo hizo por un mandato de obediencia. Por eso si no se ha bautizado, el otro mes tenemos bautismo. Primero Dios. Pero ¿qué dice? Que de repente cuando él fue bautizado, descendió el Espíritu Santo en forma como paloma. Y se oyó una voz que decía, ajá, ¿estaba hablando el Señor en lengua? No, hermano, perdóneme. Le contaba, y ahí están mis hermanos. Aquí ahora, en la mañana no estaban, hoy están para que les corrobore. Que nos llegaban a nosotros los hermanos y nos abrían la boca, hermano, allá en el otro lado del lago. No, hermano, eso es algo que Dios te va a dar si es que Dios te la quiere dar. Si no, no. Pero el Espíritu Santo mora en ti en el momento que tú abres tu corazón y dices, Señor, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Si es una confesión verdadera, el Espíritu Santo mora en ti. Él llega a tu corazón. Decía que el Espíritu Santo no te posee. El Espíritu Santo
habita contigo, con tu espíritu. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo nos poseyera, nosotros no pecáramos. Sería lindo, hermano. Porque una posesión, cuando hay un demonio que está poseyendo a una persona, esa persona no tiene control de sí. El demonio te hace, y le dije del muchacho, mira, Señor, lo agarra, lo tira al agua, lo quiere ahogar, echa espumarajo. Lo otro, el gadareno, no tiene razón él, es el demonio pero Jesús, el Espíritu Santo no es así. Y lindo, porque Dios es un caballero. Él mora en ti y dice, mira, yo quiero que hagas esto, ¿querés hacerlo? Sí, Señor. Pues hagámoslo. ¿No querés hacerlo? Yo te dejo a ti actuar. Va a tener alguna consecuencia, pero el Espíritu Santo siempre va a estar ahí. El Espíritu de Cristo. Si usted no tiene a Cristo, usted no tiene el Espíritu. Así de fácil. Otro nombre que tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Este es necesario que lo busquemos. Váyase conmigo a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Y se lo voy a leer rapidito por el tiempo. Juan 14, 17 dice la palabra del Señor. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está. En ese momento era Jesús mismo. Él estaba con ellos. El Espíritu Santo de Dios mora en ti. Yo le digo, Señor, cuando estábamos viendo esto, ayer estaba sentadito dándole una repasada y repasada y repasada. Y es bien lindo cuando el Señor te va mostrando un montón de cosas que uno dice, Señor, no merezco. Claro, en tu relación con Dios, estoy hablando de la mía, usted tiene la suya. Yo le digo, Señor, ¿qué fuera de nosotros sin tu Espíritu Santo? ¿Quiere que se lo diga así en buen salvadoreño? Las sillas estarían vacías y aquí no habría nadie predicando. Así de fácil. Pero qué lindo es saber que el Espíritu Santo te ancla en la verdad. Es el Espíritu de ¿qué dice? De verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuántos de nosotros andábamos caminando en cosas que nos decían que sí y de repente usted cae y dice, esto es mentira? Esto es mentira. ¿Por qué? Porque en usted llegó el Espíritu de verdad. Ahora bien, Romanos 8:2. Romanos 8:2, que es, ¿cómo le llama la Biblia o la palabra de Dios? El Espíritu de vida. El Espíritu de vida. Dice la palabra, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mire qué hermoso. La ley ¿de qué? De vida. Porque yo he venido a que tengáis vida. Y vida, pero en abundancia de comunión con Él, hermano. Lo demás es añadidura, no se equivoque. Vida en abundancia, o sea que tengo a Cristo, voy a tener todo. No, ya lo tienes todo con solo tenerlo a Él. Es otra clase de abundancia. Lógicamente, lo demás Dios lo va a ir dando. ¿Sí? Otro nombre para terminar de esta sección. El Espíritu de gloria. Primera de Pedro 4:14, aquí sí. Primera de Pedro 4:14, espero no equivocarme. Es que me emociono, hermano. Primera de Pedro, epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 14. ¿Lo encontró? Dice la palabra de Dios. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es. Cuando tú haces las cosas que Él te mandó a hacer, la gente ve que tú glorificas al Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué glorificar sino exaltar a alguien? El único digno de glorificar es Dios. Es el único, es el Espíritu de gloria. Otro, Espíritu de santidad. Solo retroceda ya otra vez a Romanos y con esto pasamos al otro punto que tenemos. Romanos capítulo 1, versículo 4. El Espíritu de santidad. Romanos capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra del Señor, que fue
declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Mi querido hermano, dicen por ahí, el perico donde quiera es verde, no cambia. Hablando de los pericos salvadoreños, ¿sí? No de los australianos y los demás. Es un dicho bien salvadoreño. El perico donde quiera es verde, hermano. El cristiano donde quiera es cristiano, si tiene al Espíritu de Dios, al Espíritu de todos esos que hemos mencionado. El Espíritu Santo de Dios es una persona divina, diga conmigo divino. ¿Y qué no es Dios el divino? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Él tiene atributos divinos. El Espíritu Santo de Dios es el creador. Hoy si no nos vamos a los versículos porque no terminaríamos nunca. Me encantaría que nos quedamos tipo 5 aquí, hermano. Que nos traigan el almuerzo aquí. Es el Espíritu creador. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Sabe que cuando dice el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas? Cuando yo estaba, cuando iba a empezar mis estudios teológicos y un maestro nos preguntó, ¿cómo se imaginan ustedes que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas? Y se me quedó viendo a mí y dije, ya me preguntó. Ajá, hermano Alex. Mire, pastor, yo siempre he pensado que el Espíritu de Dios, ¿alguien ha visto Harry Potter aquí? No, hoy nadie lo ha visto. Sí, hombre. Hay un personaje que sale que se llama los Dementores, que se ve como que flotan así, que es como que son batas flotando. Y yo le dije, mire, a mí siempre se me ha ocurrido que era como así, como los Dementores, le dije yo. Siempre creí que era así, que el Espíritu de Dios andaba así volando. Me dice, gracias a Dios que Dios no piensa como vos, me dijo. Y le digo, ¿quiere que nos explique? Y me encantó del original. Dice que cuando la Biblia menciona el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, es como cuando usted deja caer una gota. ¿Qué produce esa gota en el agua? Ondas, así, como que se movía el agua así. El Espíritu de Dios estaba presente ¿a dónde? En la creación, hermano. Y si estaba presente en la creación, o sea que Él es eterno, igual que nuestro Dios. Él está ahí. El Espíritu Santo es inmutable. Dije que es divino, amén. ¿Qué significa? Inmutable. No cambia. Su amor, su misericordia, su bondad está con nosotros, ha estado y estará. Y no cambiará en la eternidad y hasta la eternidad no cambia porque es inmutable el Espíritu Santo de Dios. Ahí después le doy la cita. Está en Juan 5:7 si usted lo quiere buscar después. El Espíritu Santo de Dios es bondadoso. A esto sí búsquelo, váyase a Gálatas. Gálatas 5. El Espíritu Santo de Dios es bondadoso. ¿Para cuántos ha sido bondadoso el Señor, hermano? No, por favor, eso es algo que ningún cristiano no puede decir un fuerte amén. Dios ha sido maravilloso. Gálatas 5:22 dice la palabra. ¿Lo encontró? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Quién te puede dar la capacidad de ser bondadoso, de ser manso? No menso, manso. El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios hizo que Jesús, oiga bien, callara cuando lo estaban injuriando. Cuando le decían, mira, ¿por qué decir? Vos sos el Hijo de Dios. Y él, si Jesús hubiese sido salvadoreño, hermano, saca la caja ilustre. Pero el Espíritu Santo de Dios te da la capacidad de ser manso. ¿Cuántos hijos hay aquí? Veo varios. Cuando tú le contestas a tu mamá o a tu papá, es mi vida, vos ya estás vieja o viejo. Sí, pero no has vivido, dígale. ¿Sabe qué tú estás haciendo? Contristando al Espíritu Santo. Yo voy a hacer mi voluntad. Ustedes como ya vivieron, quieren que uno no. Dale, estás contristando al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, si lo tienes en tu corazón, va a hacer que te calles. Si después tu mamá o yo, que era tu papá, cometimos el error, es el problema de Dios conmigo. Tú no, solo tú obedeces.
Pero ahora como los bichos ya están grandes, ahora hasta le levantan las manos a las mamás. Galan que las levantan, ya les pegan. Las sacan a cinchazos de las casas. Tienen un lugar así bien apartadito en el infierno ellos. Pero si tú tienes a Cristo en el corazón, el espíritu de mansedumbre, si no. Sí, mamá, está bien. Está bien. Si vos decís que es verde, aunque es amarillo, pero es verde. Usted haga caso. ¿Para qué? Para que usted demuestre que el Espíritu de Dios, el Espíritu de bondad está en usted. El Espíritu Santo es también el Espíritu veraz, o sea, de verdad. El Espíritu Santo es justo. El Espíritu Santo es eterno. Eso sí es importante. 9:14 de Hebreos. Córrale, use la Biblia, que para eso la trae. Y si es en celular, más fácil todavía. Y quíteme esa música. No, son bromas. Gracias por la música, si no aquí estoy. Hebreos capítulo 9, versículo 14. ¿Lo encontró? Amén. Dice la palabra del Señor. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual, ¿estoy bien ahí? El cual mediante el Espíritu, ¿qué dice? Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios. Ese es el Espíritu eterno de Dios. ¿Quiere que le confiese algo? No vamos ni por la tercera parte del sermón, desde las 8 de la mañana. Eso me emociona a mí. ¿Sabe por qué me emociona? Porque hay tanto que hablar de Dios, hermano. Pero no es necesario que usted esté aquí. Lea la Biblia. Busque, investigue el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Cuando Dios sopló en Adán, ¿qué sopló? Espíritu. Eso le dio vida. A ti no te mantiene vivo tu corazón, ni tus riñones, ni tus pulmones, ni el hígado, ni el páncreas. Te mantiene vivo el Espíritu Santo de Dios. Él es el que sopla vida en ti. Y hay mucho más del Espíritu Santo de Dios, pero quiero concluir. El Espíritu Santo nos levanta de la condición de muerte. Él te vio, no tú lo viste a Él. Él te vio. Dice Jesús: no fueron ustedes que me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. O sea que usted no se sienta así la gran cosa porque está sentado ahí, o yo porque estoy predicando, o los que cantan, o los que sirven, o los que dirigen. No. Es la misericordia de Dios que te llamó, te vio. ¿Y sabes cómo te vio? En tus delitos y pecados. Pero no le importó. Y el Espíritu Santo de Dios te convenció que eras un pecador. Te convenció. Un pastor era bien grosero para predicar. Guadrón se llama. El Espíritu de Dios dijo una vez, vio que eras una piltrafa humana. Y dijo otra palabra que no la puedo mencionar. Dura, pero cierto. Dura, pero cierto, hermano. Tú y yo no merecíamos que el Espíritu Santo nos viera. Pero aparte de que Él te vio en tu condición de muerte y te rescató, porque te convenció que eras un pecador y tú viniste y confesaste tus faltas delante del Señor, el Espíritu nos fortalece en la debilidad. Qué lindo, ¿eh? No solo te salvó y te dejó, dale, no. Te fortalece en la debilidad. Y con esto termino. Romanos, capítulo 8. Así manténgase con esa melodía, mi estimado Eduardo, que vamos a cantar eso, el coro de esa alabanza, porque no hay nadie como nuestro Dios. Romanos capítulo 8, versículo 26. Y ahí terminamos. 8:26. ¿Lo lee conmigo, iglesia? Léalo. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Qué lindo, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Indecibles, aleluya.
Dios va a derramar su ira y de repente dice, no, estoy intercediendo por él. Tú ya lo perdonaste, tú lo salvaste. No, yo intercedo por él con gemidos indecibles. Ese es el Espíritu Santo de Dios que habita en ti y habita en mí. Búsquelo, anhélelo, anhélelo como nada en la vida. Quizás usted me ha visto muchas veces derramar lágrimas aquí, y eso es gozo, hermano, es agradecimiento, porque sé que Dios en algún momento de la vida me vio, me escogió y me tiene aquí para gloria de su nombre. ¿Por qué no cantamos un pedacito de esa alabanza? No hay nadie como tú. Cántalo. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Jesús, Jesús, no hay nadie como tú, oh Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Jesús. Rey de reyes, Rey de reyes, Señor de señores. Cánteselo a él, oiga qué hermoso, exaltado. Seas tú mientras me acerco a tu trono. Glorifícate, glorifícate. Rey de reyes, Rey de reyes, Señor de señores, exaltado eres tú mientras me acerco a tu gloria. Glorifícate, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No nos avergüenza decir que sin ti no somos nada. Nos avergüenza, Señor Jesús, lo malo que hacemos, pero saber que tenemos un Dios, un Salvador, un Consolador, eso nos da alegría, eso nos da gozo de ser, Señor, parte tuya. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la persona del Espíritu Santo que nos redarguye, que pone en nosotros el deseo de ser transformados. Gracias, Señor. Señor, aquel que todavía no cree conocerte, este es un buen momento. Aquel que tiene años de confesar que es cristiano, pero no tiene comunión contigo, o nunca ha visto algo de tu Espíritu Santo, no te conoce. Pero ahora es una buena oportunidad, Señor, de poder hacerlo sinceramente, con todo nuestro corazón. Si hay alguien que no conoce al Señor y quiere recibirlo este día, es la mejor oportunidad de tu vida. Tú que estás viendo la transmisión de este culto y no conoces al Señor, entrégate a Él, ríndete a sus pies, deja que Él gobierne tu vida. Dile: Señor Jesús, ya no quiero caminar en la oscuridad, ya no quiero vivir, Señor, en una mentira. Quiero conocerte a ti. Por eso te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Me entrego a ti, te entrego mi vida, te confieso mi Salvador y te doy gracias por haber enviado a tu Hijo a morir por mí. Te doy gracias por salvar mi vida hoy. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero para estar presente en el momento que tú menciones mi nombre. Gracias, Dios, por tu salvación en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por esta iglesia, por cada hermano, joven, niño, señorita que escuchó la palabra, que haga mella en el corazón y que podamos vivir conscientes cuando te fallamos, cuando contristamos tu Espíritu Santo,
pero también cuando le obedecemos y cuando, Padre Santo, tú respondes todas aquellas cosas que te pedimos y las recibimos por obediencia. Señor, gracias por esta iglesia, por el culto de las 8, por este culto, por el culto de las 6, Señor, en Siempre Conectados. Desde ya prepara los corazones de los que van a escuchar esa palabra este día y otro día que lo puedan hacer también. Señor, llévanos con bien a casa. Bendice los alimentos desde ya. Pon un plato de comida